Hola, un gusto saludarlos a todos en este congreso y por supuesto mediante esta plataforma. El día de hoy les voy a compartir el estudio de mercado que hemos realizado para identificar la factibilidad del uso de las estufas solares en los municipios de Peñamiller y Jalpan de Serra, aquí en el estado de Querétaro. Una servidora, Anel Angelia Álvarez Ortega. Mi equipo de trabajo está conformado por Morado Huerta María Guadalupe, Castillo Martínez Luz Carmen y Marroquín de Jesús Ángel. Nosotros somos docentes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Para comenzar, me voy a permitir compartirles una serie de datos introductorios de nuestro proyecto. Primeramente, la energía solar es una energía limpia. Es una energía que durante miles de años la ha utilizado el hombre para realizar muchísimas actividades en su vida cotidiana. De igual manera, México disfruta en promedio de 300 días de luz solar al año, un enorme potencial para el uso de esta energía. También tenemos como dato que 1.5 millones de personas en todo el mundo aún carecen de acceso a la electricidad y aproximadamente 2.600 millones de familias dependen de recursos como la madera, la paja, el carbón o estiércol para cocinar en el día a día. ¿Por qué es importante cocinar con energía solar? Significa no solo un ahorro diario de gas, de carbón, de leña o de electricidad, sino un camino a la conciencia de las personas y, por supuesto, un aprendizaje que orienta al desarrollo humano sostenible. Las cocinas y los hornos solares que ya existen tienen un gran número de diseños y de modelos. Por supuesto que son un ejemplo de una tecnología nueva, económica, fácil de reproducir y lo más importante es que ambientalmente son apropiados. Este estudio se realizó en zonas geográficas con vulnerabilidad, donde el uso de la energía solar, por supuesto, que sí es una alternativa factible para que estas familias puedan cocinar sus alimentos día a día. Considero que la mayoría de nosotros somos conscientes que el uso de la leña y el carbón, por supuesto que son un riesgo para la población, principalmente para estas familias que directamente tienen contacto con estos recursos. Estos son elementos invasivos para la salud, específicamente para los pulmones. De igual manera, generan una contaminación ambiental por el humo. Por supuesto que abonan a la deforestación y en algunos de los casos o la mayoría de estos casos se realiza un esfuerzo físico al interior de las familias que realizan esta práctica de la tala de árboles. Bien, cocinar con el sol es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque es natural, es inagotable, es una energía limpia, es gratuita. Y por supuesto, si se sabe aprovechar, se puede reemplazar parcial o totalmente por recursos como los que anteriormente ya mencionamos, que son la leña, el carbón, el estiércol, entre otros. Tipos de cocinas que existen. En pantalla pueden observar ustedes las imágenes de la cocina solar parabólica y del horno solar. Específicamente, la cocina solar parabólica, como su nombre lo indica, es de tipo circular, tiene material reflejante, tiene un soporte para los recipientes, justamente las ollas para cocinar, una pantalla parabólica y tiene una estructura metálica que justamente soportan el peso de la misma. Se tiene el horno solar. Este tiene una tapa de vidrio. En el fondo es donde se colocan las ollas para cocinar. Tiene los reflectores que dan los reflejos al sol y principalmente su soporte es una caja de madera. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cocinar con el sol? Empecemos con las ventajas. El sol es gratis, apoya a la economía familiar, principalmente de estos lugares, zonas con vulnerabilidad, mejora la salud de estas familias, permite también el cuidado al medio ambiente. ¿Cuáles son las desventajas que debemos tener en mente? Que no funciona si no hay sol. Indiscutiblemente los días nublados, probablemente el objetivo no se va a lograr. Se cocina fuera de la casa. ¿Por qué razón? Por las dimensiones que tiene justamente la cocina y también porque los rayos del sol le deben dar directamente. Al interior del hogar sería imposible. ¿Qué desventaja también puede tener
una estufa solar parabólica, que la cocina se debe estar moviendo cada determinado tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar siguiendo la posición del sol para que los rayos le den directamente. Esta actividad es poco común, por lo tanto se puede considerar como una desventaja. Bien, ¿cuál es la metodología que utilizamos para llevar a cabo esta investigación de mercados? Nos enfocamos en el método cuantitativo. Esta investigación tiene un 95% de confiabilidad y tiene un margen de error del 5%. ¿Qué herramienta utilizamos? Fue un instrumento para aplicar una encuesta de tipo presencial. 115 participantes fueron los que tuvimos como muestra representativa de los municipios de Jalpan de Serra y de Peñamiller. El tiempo que nos llevó aplicar este instrumento y esta metodología fueron 4 semanas. Bien, aquí podemos observar que nuestra encuesta presencial se llevó a cabo mediante un instrumento el cual tuvo 3 secciones. La primera de ellas fueron datos de identificación de los participantes, específicamente de las familias a las cuales esta investigación está dirigida. Posteriormente tuvimos una sección donde les preguntamos a las personas el uso de las estufas de manera tradicional y de manera convencional. Y por último, nos referimos a las estufas solares y a las energías renovables. Cabe mencionar que este instrumento que nosotros aplicamos se le ejecutó una prueba piloto. ¿Para qué? Para que pudiéramos validar la encuesta y tener la certeza de que este instrumento nos permitiría tener resultados efectivos. Les voy a mostrar ahora los resultados que obtuvimos. Vamos con la primera sección justamente del instrumento. ¿A qué municipio pertenecen nuestros participantes? Con un 52.2% tuvimos la participación de familias habitantes de Jalpan de Serra. Con un 47.8% fueron participantes de Peñamiller. Bien, ¿cuál es el sexo de los participantes? Con un 94% fueron mujeres las que dieron respuesta a esta encuesta, mientras el 9.6% fueron hombres. ¿Cuál fue el rango de las edades de las personas que participaron en este estudio? Principalmente con un 26.1%, el rango de edades se encuentra entre los 31 y 40 años de edad. ¿Cuál fue la ocupación principal de los participantes a este estudio? El 80.5% son amas de casa que se dedican justamente o que su actividad primordial es las actividades del hogar. El rango del ingreso familiar mensual que perciben estas familias es con un 41.7% menor a los 1,500 pesos, mientras que con un 33.9% oscila entre 1,500 pesos y 3,000 pesos. ¿Cuántos integrantes conforman las familias que participaron en este estudio? Principalmente, con un 47%, son familias en las cuales existen de 3 a 4 integrantes, principalmente mamá, papá, hijos. Bien, vamos con la segunda sección de este instrumento y de esta encuesta. Tenemos la pregunta número 7 que menciona ¿qué tipo de estufa solar utiliza? Para nosotros esta pregunta era clave para identificar el área de oportunidad que teníamos en identificar aquellas familias que utilizaban el uso de los recursos como la leña, el carbón, entre otros. En este caso, la respuesta fue con un 39.1% que las familias alternan 2 tipos de estufa, la tradicional con gas LP y las estufas de leña. Bien, les preguntamos que en caso de que utilizaran la leña o algún otro residuo orgánico para cocinar, ¿cuál era la razón por la cual seguían utilizando en la actualidad estos recursos? Y la respuesta principalmente que se nos otorgó fue con un 34.1% que utilizaban este recurso por el tipo de alimentos que cocinaban que no involucraba gran cantidad de tiempo. También nos mencionaron con un 31.8%, que es un dato relevante e importante para este uso de energías alternativas,
que por la falta de recursos económicos. Mientras nosotros aplicábamos esta encuesta, muchas de las familias y de los participantes mencionaban que cada vez el costo del gas LP tiene un incremento importante que para ellos, por supuesto, tiene una afectación para la distribución de su gasto para su familia. Bien, preguntamos también que en caso específico de que utilizara la leña, ¿con qué frecuencia talaba o adquiría este residuo orgánico? Y nos encontramos con que la frecuencia en la que talan o adquieren este producto es una vez por semana o máximo cada 2 semanas. Indiscutiblemente la frecuencia de uso es alta. Bien, en caso de cocinar con leña, preguntamos que si habían presentado algún problema de salud. Afortunadamente, solamente un 22.4% de estos participantes mencionaron que sí habían presentado un problema de salud. ¿Cuáles específicamente? Les preguntamos y como opciones teníamos problemas respiratorios leves, efisema pulmonar, asma o problemas visuales, principalmente por la situación del humo. Nos encontramos con que 68.4% de estas personas presentan problemas respiratorios leves, mientras que el 21.1% nos mencionaron que han presentado o que tienen de manera declarada efisema pulmonar. Bien, respecto al nivel de satisfacción actual del uso de sus estufas que ya nos mencionaron que utiliza, preguntábamos qué tan satisfechos se encuentran con sus estufas y nos mencionaron que el 59.1% se encuentran satisfechos. ¿Por qué razón? Porque alternan estos dos tipos de estufas. Sin embargo, tenemos el 33% de las personas que su respuesta es neutral. Por supuesto, para nosotros esta es una área de oportunidad porque aquí podemos implementar o dar a conocer estas estufas solares. En promedio, ¿cuánto tiempo invierten en cocinar sus alimentos? Ellos nos mencionaron que entre 1 y 2 horas. ¿Por qué es importante para nosotros este dato? Porque justamente de 1 a 2 horas es el tiempo que la familia, en este caso el ama de casa, tiene contacto directo con los residuos para cocinar y que justamente están teniendo una alteración para su cuerpo, para su salud y para el medio ambiente. La pregunta 14 nos mencionaba que usualmente en qué horarios del día acostumbra a cocinar. Nos mencionaron que el 43.5% de las personas generalmente cocinan entre 9 y 12 del día. ¿Por qué es importante conocer para nosotros estos horarios? Porque en el caso específico de la estufa solar, requerimos de tener estos horarios, ya que la energía solar que utilizamos del sol principalmente tiene un horario en particular donde los rayos del sol son más fuertes. Y justamente estos horarios son importantes para que el éxito de cocinar los alimentos sea grato para estas familias. Bien, como pregunta número 15 tenemos, ¿qué tipo de alimentos son los que suelen preparar con mayor frecuencia? El 59.3% nos mencionaron que aceptaban todas las opciones que habíamos mencionado, que era carne, res, pollo o cerdo, verduras, legumbres y leguminosas. ¿Por qué razón es importante para nosotros saber cuáles son los alimentos que cocinan? Porque indiscutiblemente cocinar alimentos nos lleva un periodo de tiempo diferente al cocinar en una estufa de gas a cocinar a una estufa solar. El periodo o la inversión de tiempo de cocción, por supuesto que va a ser más grande con las estufas solares. Dentro de los resultados en nuestra última sección, preguntamos que si habían escuchado hablar de las energías renovables y nos hemos dado cuenta que tenemos una área de oportunidad interesante, ya que el 65.2% de las personas no han escuchado hablar de las energías renovables, desconocen propiamente el tema. Preguntamos también si conocen o han escuchado hablar de las estufas solares y los beneficios que éstas pueden tener a su vida, a su familia y por supuesto a su entorno. Nos encontramos con que el 72.2% de las personas
no han escuchado hablar de las estufas solares y por supuesto tampoco conocen los beneficios, mientras que solamente el 27.8% de las personas sí conocen las estufas, sin embargo no han tenido un contacto directo como poder cocinar en ellas. Bien, de los siguientes beneficios que brindan las estufas solares, les preguntamos cuáles parecen más interesantes. Como opciones teníamos el ahorro de recursos económicos y orgánicos, el cuidado de su salud y el cuidado del medio ambiente. Y nos encontramos con que para estos participantes lo más importante es indiscutiblemente el cuidado de su salud. Posteriormente, el ahorro de sus recursos económicos y orgánicos con los que cuenta la familia. Y por último nos mencionaron, no existe una conciencia alta o importante respecto al cuidado del medio ambiente. Sin embargo, es una área de oportunidad importante para cuidar y para fortalecer. La pregunta 19, les preguntábamos si les gustaría cocinar en una estufa solar. Y nos encontramos con que el 88.7% de las personas sí les interesa tener esta experiencia, conocer y tener de manera directa una estufa solar y poder cocinar algún alimento para justamente poder recibirla en sus hogares mediante un apoyo o bien adquirirla. La pregunta número 20 nos decía, ¿qué tanto le interesaría aprender a usar la estufa solar? Y como ventaja, con el 57.4%, tenemos que las familias sí están interesadas en utilizar estas estufas solares y en determinado momento poder incorporarlas a su actividad diaria. Por último, preguntábamos que si tuvieran la oportunidad de comprar una estufa solar, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por ellas? Y con una mayoría, 70.4%, las personas nos mencionan que pagarían menos de 1,000 pesos por estas estufas solares. En caso de que una institución gubernamental le regalara a su familia una estufa solar, ¿la usaría? Y tenemos aquí con un 94.8% que las familias sí estarían dispuestas a utilizar estas estufas solares venidas de un apoyo de tipo gubernamental. Bien, llevar a cabo este estudio de mercado nos permite identificar una serie de conclusiones, como cuáles. Existe un nicho de mercado en la zona de Peñamiller y Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro, en donde las personas que encuestamos sí estarían dispuestos a probar y, en su caso, a comprar las estufas solares. Esta investigación de mercados nos permitió detectar que se puede satisfacer al 47.8% aproximadamente del total de 17,040 habitantes que representan 4,260 hogares en Peñamiller. Y en el caso de Jalpan, podríamos satisfacer al 52% aproximadamente de 22,050 habitantes que representan más de 5,512 hogares en Jalpan de Serra. El uso de las estufas solares son factibles para incorporar en estas regiones en el estado de Querétaro. Para nosotros, haber llevado a cabo esta investigación de mercados es una gran oportunidad, ya que pudimos tener contacto con estas zonas. Y por supuesto, en este momento me gustaría agradecer a los alumnos de nuestra universidad que participaron en la ejecución de la planeación, que también se involucraron en el diseño y en la elaboración de los instrumentos que aplicamos, específicamente la encuesta presencial. Y en el caso de nuestros alumnos de Jalpan de Serra y de Peñamiller, fueron las personas clave quienes tuvieron contacto directo con las familias que eran objeto de estudio para este proyecto. Y bueno, nos hemos encontrado con que beneficiar a estas familias en determinado momento regalando o posiblemente donando algunas estufas beneficiaría en gran medida a una serie de familias.
Por último, me gustaría mostrarles aquí en pantalla las referencias bibliográficas que hemos utilizado justamente para nuestro desarrollo de proyecto. Agradecemos infinitamente la atención que han prestado a nuestro proyecto y aprovecho también para agradecer junto con mi equipo de trabajo a nuestra universidad, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, por todas las facilidades que nos dieron durante el proceso, la planeación y la ejecución de esta investigación. Estamos a sus órdenes y agradecemos que nos hayan invitado a este congreso y por supuesto agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando. Muchísimas gracias.